Bienvenido, Octavio. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Bueno, como les decía, es un gran gusto. Te agradezco, Ernesto, por la invitación. Hemos hablado que yo hablaría un día sobre el Padre Nazareno, ¿no? Y otro día sobre Padre Gómez, y cuando quieran. Y llegó el día finalmente, ¿no? Y por una divina providencia vino a almorzar conmigo mi hermano Antonio, que es un grande apóstol del movimiento, y hoy todo el almuerzo hablamos de Padre Nazareno. Así que les voy a contar un poco lo que hemos hablado, las maravillas de este grande santo. Para empezar, si uno piensa en Jaurú, se olvida del Padre Nuestro como cantaba Padre Nazareno. Él cantaba en portugués, pero a ustedes les voy a cantar en español. Padre, 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, 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 Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día nos da hoy y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, 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 Padre nuestro que estás en el cielo, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre, 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 Padre nuestro que estás en el cielo. Es nomás para calentar el corazón de ustedes, como si fuera un buen vaso de vino tinto español muy bueno, de Rioja, por ejemplo, ¿no? Que me gusta mucho. Padre Nazareno, según Padre Gobi, cuando murió Padre Nazareno, nosotros estábamos haciendo un viaje con don Stefano Gobi por el Brasil. Estábamos en Recife, al norte de Brasil, 2.000 kilómetros de Jaú, 3.000 kilómetros. Y supimos por teléfono y en 3 días estábamos con él y en el hospital. Y Padre Gobi dijo, murió uno de los más grandes santos de la historia de la iglesia. Y realmente Padre Nazareno era muy especial, porque era un sacerdote italiano, un duro, que venía de Roma, de Subiago, que es una ciudad vecina a Roma, y él era vicepárroco. Y entonces su director espiritual le dijo, Padre Nazareno, usted tiene un espíritu muy emprendedor. No puedes quedarse aquí en Europa, que aquí ya hay todo. Hay iglesias en cada esquina, todo está construyendo. Y entonces él, como había consagrado su sacerdocio a la Virgen de Lourdes, pidió a la Virgen que le mandara entonces un señal, un signo, que viniera alguien pedirle que fuera en misión. Pasaron algunos meses, vino un obispo francés, Monseñor Máximo Bienes, y lo invitó a ir al fin del mundo en Mato Grosso. Y entonces imaginen ustedes, este sacerdote que vivía en la casa de su mamá italiana, comía fideos todos los días, carne, pollo y todo, ensalada, una comida deliciosa que le hacía la mamá. De repente se fue a Mato Grosso, fin del mundo,
donde comían arroz y frijoles, nada más, y no había casa para donde quedarse. La iglesia estaba hecha de madera y estaba cayéndose. Y este sacerdote se despertaba a 4 de la mañana con los chanchos, ¿no?, que venían ahí, y los animales que hacían ruido. Y él entonces se dedicó totalmente a este pueblo. Y mi hermano decía hoy la verdad. ¿Qué pensamos cómo definir Padre Nazareno? Padre Nazareno fue un sacerdote que dedicó su vida para una cosa sola: salvar todas las almas. Él se despertaba a 4 de la mañana, hacía todas sus oraciones y se hacía todo lo que tenía que hacer en parroquia. A las 10 almorzaba, prácticamente, desayuno a las 6 de la mañana, almuerzo a las 10, y salía 2, 3 horas en auto, porque las comunidades eran 58 dentro de la floresta amazónica. Às vezes no llegaba, às vezes tenía que ir a caballo, às vezes no volvía, porque la lluvia, la estrada, la tierra del camino. Y con el tiempo, mucho trabajo, mucha perseverancia, Padre Nazareno dejó construidas 58 capillas con el Santísimo, cada una con 3 ministros por lo menos. Entonces, tenía casi 200 ministros de la Eucaristía, 180.000 comuniones por año en una ciudad de Jauru que tiene 7.000 habitantes, imagínense. Y él entonces se preocupó mucho con la vida, porque morían muchos niños, porque no había hospital en aquella ciudad de Jauru, donde se volvió párroco él. Llamó a su papá, consiguió donaciones de italianos amigos y construyó un hospital con 48 camas, y principalmente dedicado a los niños y al nacimiento y la vida. Y siempre fue un gran protagonista de los documentos de los papas, todos. Pablo VI, Juan Pablo II principalmente, ¿no?, que fueron los papas de su tiempo de sacerdocio. Y él se enamoró mucho de la humanidad y difundía mucho que la gente no se puede esterilizar, que tiene que abrirse a la vida y todo eso. Y entonces las familias empezaron a tener, ¿sabe qué?, 10 hijos, 15 hijos, 20 hijos, 25 hijos. Nosotros hemos conocido muchas mujeres con 25 hijos. Y lo más interesante es que la Divina Providencia actuaba muy fuertemente, porque las familias más numerosas eran donde tenían los niños más fuertes, más sanos, rojo de salud, los gorditos, fuertes. Y cuando tenía 2 hijos estaba siempre enfermito y todo eso. Y nunca faltaba nada. El Padre Nazareno se entregó totalmente a la Virgen. Cuando tenía 7 años escribió en su diario: tengo 2 opciones en la vida: ser santo o ser santo. No hay otra opción, ¿no? Interesante. Y el seminario en el 11 de febrero, cuando tenía, me parece, 7 años. Y desde ahí se volvió un grande santo a través de su grande amor a la Virgen Santísima, ¿no? Y entonces empezó del nada, porque prácticamente la comunidad tenía que evangelizar toda la gente. Entonces empezó a hacer catequesis con los bambí, con los niños. Y se fue a Medjugorje una vez, conoció la vidente Vitska y la invitó a venir porque él estaba preocupado con los jóvenes. Pero en este mismo año, volviendo de Medjugorje, tomó el avión. ¿Y quién estaba en el avión? Padre venía en Brasil por 2 meses. Se sentaron juntos y estaban charlando hasta 2 de la mañana. Cuando de repente el Padre Gobi dijo: vamos a dormir, si no vamos a estar toda la noche, porque llegaba a las 6 de la mañana el avión en Brasil, ¿no? Y ahí el Padre Gobi se quedó tan encantado con lo que decía él de Jauru, que tenía un programa de 60 días para Brasil, que empezaba 2 días en Brasilia, la capital de Brasil. El Padre Gobi dijo: yo no voy a Brasilia, ya estuve ahí muchas veces, voy contigo a Jauru. ¿Tú me consigues un pequeño avión? Sí, por supuesto. Y entonces, el día siguiente fuimos, y yo fui también,
y el avión 1 hora y media de vuelo, sube así de repente, el cielo azul, que era una maravilla saliendo de Cuiabá. De repente, 15 minutos antes, 20 de llegar, el piloto me dijo: señor Otávio, mire, el cielo está todo negro, yo no voy a poder conseguir viaje, tengo que bajar. Y el cielo estaba negro como la sotana de Padre Gobi, negro. Dice: si vamos, morimos. Y entonces bajamos en un aeropuerto a 70 kilómetros antes, una pista de hierba más o menos, avión pequeño, y el Padre Gobi miró al cielo y la lluvia y dijo: es el demonio que no me quiere que yo vaya a Jauru, pero yo voy a Jauru. Y entonces fuimos de auto y Padre Nazareno corriendo porque tenía 2.000 niños esperando en el aeropuerto de Jauru con banderitas. Y ahí venía la lluvia, pasaba el tiempo, imagínense, pobre Padre Nazareno. Y de repente, el Padre Gobi rezaba muchos rosarios, ¿no?, durante los viajes, y siempre, como Padre Pío también. Y de repente, la Virgen empezó a hablar a través de la locución interior, y Padre Gobi dijo: aquí habla la Virgen, hijos predilectos. Yo estoy aquí dentro del auto con ustedes, no tengan miedo. Lo mismo que dijo a Juan Diego: no tengan miedo, no soy tu madre. Dijo lo mismo. Y el Padre Nazareno empezó a llorar. Dijo: el demonio no quiere que mi hijo predilecto, Padre Gobi, vaya a Jauru, pero él va. Y esta noche va a ser el más grande triunfo de la historia de Jauru. Y entonces, con este mensaje, continúen a rezar y van en paz. Con este mensaje, Padre Nazareno, que estaba 80 por hora, empezó a coger 100, 120, ¿no? Y toda la estrada de tierra mojada, así, el auto iba así. De repente hizo una curva y el auto perdió el control. Íbamos todos a morir. De repente, don Stefano, Padre Gobi, tomó la mano de Padre Nazareno, instintivamente la tomó para sí y el auto volvió como si nada. O sea, Los Ángeles. Y continuamos el viaje. Puente caía, pasábamos, caía un puente, porque era de tierra y de leño. Y llegamos finalmente a Jauru después de 5 horas de viaje y se realizó un grande cenáculo maravilloso. Y Padre Gobi le gustó tanto a Jauru que empezó a volver ahí 2 veces por año. En el carnaval, porque Padre Nazareno había conseguido una ley. Ustedes saben que en Brasil el carnaval es muy grande, ¿no? Tiene todo el Brasil. La única ciudad donde está prohibido el carnaval es Jauru, porque el Padre Nazareno consiguió de los políticos ahí una ley que prohibiese, porque iba a tener el retiro todos los años. Y ahí empezó a hacer retiro de laicos. Primer año 150, segundo 250, 300, 500, 600, 800, 1000. Después de algunos años eran 1000 apóstolos laicos venidos de todas las partes de Brasil, 20, 30 sacerdotes, el obispo venía siempre. Y esto entonces nos ayudaba mucho, porque primer día él hacía retiro a la mañana y a la tarde cenáculo de niños. 4.000 niños. Con tanto nacimiento había tantos niños, ¿no? En Jauru, 4.000 niños participando de un cenáculo. Hay fotos de estas en el libro, ¿no? Y yo también estoy terminando de escribir un libro sobre Padre Nazareno, sobre Padre Gobi, y ahí hay algunas fotos de Jauru, belísimas, de Cuiabá también. Y ahí Padre Gobi hacía cenáculo con los niños. Se volvía un niño. El día siguiente, a la mañana retiro, a la tarde cenáculo con jóvenes. 2.000-3.000 jóvenes que venían de las 58 comunidades en los camiones arriba, ¿no? No en auto confortablemente, pero arriba de los camiones, porque ahí no hay transporte público prácticamente, ¿no? Y anoche se llama el louvor, la alabanza al Señor, con los jóvenes que cantaban músicas especialmente carismáticos, ¿no? Para bailar y cantar, para atraer los jóvenes y quitarlos de otros movimientos. Bueno, quieren un poco de carismático,
canten nomás, pero hagan cenáculos, y aquí en mi parroquia hay solo movimiento sacerdotal mariano. Empezó entonces a hacer cenáculo con niños a partir de 2, 3 años, y los niños aprendieron la consagración, el acto de consagración que hemos recitado ahorita en memoria, sin leer, porque no sabían leer, de tanto que hacían todos los días el cenáculo. Y él entonces, a partir de 87, empezó a exponer el Santísimo a las 6 de la mañana, de modo que los niños antes de ir a la escuela pasaban a saludar a Jesús. Y todo el día hasta 7 de la noche, cuando tenía el cenáculo de la noche y la misa. Todos los días ha hecho esto y continúa todavía después de la muerte de Padre Nazareno. Y él entonces, con tantos niños, tuvo que abrir una escuela. No había escuela para los niños, entonces él abrió una escuela de la iglesia para 1000 niños, les daba de comer, desayuno, almuerzo y comida, y formación catequética, cenáculo, adoración, y que el grande carisma del Padre Nazareno era la confesión. Era como o santo Cura d'Ars, por ejemplo, que confesaba todo el día, el Padre Pío. Padre Nazareno confesaba de 80 a 100 almas todos los días. En los retiros hasta más, hasta 150. Y él entonces ayudaba, porque iba en una de las 58 comunidades. Primero llamaba a los varones, que es el pez más grande, más difícil, ¿no? Más nervioso, que huye. Entonces él se daba cuenta que no estaba Juan, no estaba Carlos, no estaba Mario, no estaba Pedro, y decía, ¿pero dónde está Juan, Mario, Pedro? En casa. Llámalo, que quiero hablar con ellos. Y ahí hablar con ellos quería decir confesarse, pero él siempre usaba la amistad, se volvía amigo. Por ejemplo, mi papá, mi mamá murió cuando él tenía 60 años y empezó a tener novia aquí, novia allí, amante aquí, amante allí, y no se casaba. Y yo estaba preocupado por la salvación de mi papá. Padre Nazareno se volvió amigo de mi papá, tanto que lo convenció a casarse en la iglesia. Y él mismo lo casó en Jaurú el 8 de octubre. Llegamos ahí 7 de octubre, la Virgen de Rosario, y lo casó el 8 de octubre. Una maravilla. Y a partir de ahí, mi papá cada 15 días se confesaba para que pudiera vivir en la gracia de Dios. Otra vez, Padre Nazareno fue a visitar a un apóstol del movimiento, que el marido era completamente agnóstico, no quería saber de Dios nada. Y los dejó hablando y fue a hacer compras en el supermercado, comida. Cuando volvió, encontró los dos haciendo la fuerza de mano, no sé cómo se dice en español, brazo de hierro, ¿no? Rojo, 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 o sea, se volvió íntimo amigo y el Señor después se confesó y volvió a la iglesia. O sea, él era realmente un grande santo. Hablando con él era así duro, fuerte, yo tenía miedo la primera vez que lo conocí. Y cuando me confesé con él, me parecía confesarse con Jesús. Una dulzura, y me contó así, no, Octavio, cuando nos confesamos somos como el hijo pródigo, el padre abre los brazos y dice, venga, vuelva, tu papá está feliz que volviste, ¿no? Y otra característica de Padre Nazareno son los milagros. Realizaba una lluvia de milagros, miles de milagros. Yo les puedo estar aquí horas y horas a contar. Les puedo contar algunos, por ejemplo. Él conoció en Medjugorje un señor italiano que se llamaba Luciano, y fue con su mujer un mes a Jaurú. Cuando volvió a Italia, el cuerpo de la señora empezó a hinchar. Fue al doctor y descubrió que un mosquito lo había picado y tenía la enfermedad que se llama elefantíase, que el cuerpo se hincha y la persona muere después de un mes. Llamó desesperado a Nazareno. ¿Qué cosa has hecho con la mía mujer, Padre Nazareno? Está enferma, se va a morir. Calma, calma, calma. No va a pasar nada, no pasa nada. A partir de hoy vas a ver que va a mejorar y la piel de ella se va a volver como la piel de un niño de un mes.
Lo único que se va a ver es donde el hombre tocó la piel para sacar y hacer el análisis de eso. Se sanó de una enfermedad incurable. El doctor, cuando la fue a examinar, la expulsó. Usted es una persona que viene aquí a engañarme, mentiras. Váyate de aquí. No, lárgate de aquí porque no te quiero ver. Porque usted no es la persona que estaba enferma. Tú no tienes nada. Otra vez, una niña de 7 años, hija del sacristano que tenía 9 hijos, ¿no? Y estaba en bicicleta y golpeó un camión. Un camión. En la cabeza se salió todo el cerebro de dentro, ¿no? Amarillo, así por tierra. Vino el doctor y vio a Padre Nazareno dando la bendición y diciendo: se va a sanar porque de mí salió una fuerza extraordinaria, una electricidad, él dijo que sintió. Y el doctor se reía: Padre Nazareno, mira, esto no es de la gallina que está aquí amarillo, es cerebro de la niña. Esta niña no va a volver ni a hablar. Si vuelve a hablar será dentro de muchos años. No sabemos ni si se va a despertar del coma. El padre Nazareno: no, se va a sanar. La llevaron al hospital. El día siguiente se despertó la niña, miró al papá y a la mamá y dijo: ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Quiero ir para casa. Completamente sanada. Otra vez había una señora que fue al doctor y tenía presión alta, estaba embarazada. El doctor dijo: tiene que abortar, porque si no va a morir usted y la hija. Padre Nazareno dijo: no aborté, yo voy a rezar. Y durante el nacimiento del niño estaba él ahí rojo de tanto rezar rosario, y al final nacía un niño gordo y la madre podía tener muchos otros hijos sin ningún problema. O sea, el demonio golpeaba con todas sus fuerzas. Había una comunidad que se había separado de la parroquia 8 años y el párroco nuevo no confesó durante estos tiempos, ¿no? Y de repente, Padre Nazareno consigue autorización para irse ahí y se fue. Se sentó para confesar, se formaron las colas y de repente él sintió una cosa fría, aquí tipo helada en la pierna. Miró, era la serpiente más la serpiente negra de la... Se levantó despacito y mataron el serpiente. Volvió en auto y el auto a 40 kilómetros por hora, de repente se puso al contrario. ¡Pum! Y él se quedó 3 horas ahí en el medio de este campo. Vino gente a caballo y lo salvó. O sea, el demonio enojadísimo. Pero Padre Nazareno nunca se frenó. Siempre mantuvo la confianza. Él era muy bueno para hacer obras, construir capillas y todo esto. Construyó un santuario para 15,000 personas, paróquia para 1,000 personas sentadas, que está en Jauru, seminario para 30 seminaristas, asilo de viejos mayores para 40 señores y señoras, y la escuela para 1,000 niños. Pero él dice, cuando tenía que pagar 1,000 euros, por ejemplo, no tenía nada en cuenta. Llegaba un depósito del nada. Él no sabe de dónde venía el dinero ese. Una cosa increíble, cómo la divina providencia lo hizo que nunca faltara nada. Y él caminaba por la ciudad, por ejemplo, y una persona que no iba a la misa 3 domingos cruzaba la calle. No, Manuelito, venga. 3 domingos que no te veo, que veo tu puesto en la misa vacío. ¿Por qué no vas a la misa? Venga a hablar conmigo. Quería decir, venga a confesarte, ¿no? Y así, Padre Nazareno llevó a la gente a una cultura de santidad mariano-eucarística y formaba a los jóvenes con concurso
de la Biblia, de los documentos del Papa, los mensajes de la Virgen. Y una cosa muy interesante, que cuando él volaba de avión pequeño, siempre tenía problemas. O los instrumentos se desligaban, o el avión bajaba casi a caer, él tenía que rezar para poder levantarse. Y una vez estaba bajando en una hacienda, ¿no? En el campo de una hacienda, y de repente un viento llevó el avión, que estaba casi tocando el suelo, 100 metros fuera de la pista. Y él entonces invocó los ángeles, y el avión volvió y se paró de nada. No hubo accidente por milagro. Pero él molestaba mucho las fuerzas del mar, porque ahí no había baile, ¿no? Discotecas, nada de esto. Un señor fue a abrir una discoteca un sábado santo. El padre Nazareno lo advirtió: no haga eso, que es una grande ofensa a Dios. Cuando bajó la puerta para inaugurarla, cayó muerto. Pero como era una persona buena, lo llevaron al hospital, se recuperó, recibió la unción de los enfermos, porque Dios es también misericordia. Otra persona ha hecho la esterilización masculina, ¿no? En una clínica que abrió la masonería con el padre Nazareno. Él se infectó, se hinchó y caminaba con las piernas abiertas, y tuvo que irse de la ciudad porque la gente lo molestaba, bromeaba con él, ¿no? Entonces, muchos signos de la presencia de Dios con Padre Nazareno, ¿no? Por ejemplo, hay un joven en cerca de 100 kilómetros de Jauru que tiene cenáculos todos los días. El cenáculo en Instagram se llama Padre Nazareno Lanciotti. Y él entonces es un grande devoto que, como todos los que conocieron el Padre Nazareno, ¿no? Una vez él fue a una comunidad, había recién llegado en Jauru, y dijo: iban a hacer una capilla para Santa María Goretti. Dijeron: vamos a hacer aquí, padre. El padre Nazareno dijo: no, es el mejor lugar es arriba de la montaña, en el alto. No, hemos decidido, vamos a hacer aquí. Construyeron en el lugar donde no quería padre Nazareno. En la noche que se quedó lista, vino una lluvia tremenda y se destruyó toda la capilla. Y la imagen de Santa María Goretti la encontraron meses después, arriba del monte donde Padre Nazareno había dicho. Indovinen dónde construyeron la nueva capilla. Arriba del monte, por supuesto, ¿no? Y se pasó una cosa también con mi hermana. Una vez yo tenía una hermana que murió hace unos años de cáncer, que recibió una bendición del Padre Nazareno, y el Padre Nazareno dijo: salió una bendición especial para tu hermana, no sé explicar qué. Estaba embarazada, nació la niña y con 2 meses se ahogó, se volvió 10 minutos prácticamente muerta. Y vino un señor que estaba caminando en la calle y la salvó por milagro y no tuvo daños colaterales. Entendimos que la bendición aquella era esta gracia de Padre Nazareno. Y él entonces formaba los seminaristas, era un seminario menor, ¿no? Y fue como una formación, rezaban rosario, adoración, confesión, pero iban a los seminarios de la teología de la liberación y perdían la fe católica. Salían del seminario y no eran ni más católicos la gran parte. Entonces él prefirió cerrar el seminario, porque dejar que la gente se quedaba santa como laicos, ¿no? Aún ahí mismo. Y él era una persona que no medía esfuerzos. Todos los meses, él salía con su auto, combi, Volkswagen, caminaba 7 horas para llegar a Cuiabá, tomava o avião, ia a São Paulo para ser cenáculo com 4 ou 5 sacerdotes, todos os meses. Depois ia a Rio com 3, 4 sacerdotes,
y volvía a Cuiabá y se quedaba 3, 4 días con los jóvenes. La ciudad del mundo que tiene más cenáculos es Cuiabá. Ellos hacen un cenáculo en carnaval para 40.000 personas y prácticamente la ciudad que tiene 700.000 habitantes tiene cenáculos en todas las parroquias con adoración eucarística y las familias son miles de familias. Justamente porque ahí Padre Nazareno trabajaba con un grupo de 300 jóvenes y los daba la instrucción cómo hacer para difundir el movimiento. O sea que, además de su parroquia, trabajaba en Cuiabá, que es la capital del estado donde estaba él, a 7 horas de auto para él, ¿no? Eran 350, 400 kilómetros. Y cuando él entonces, ahí no había casa de prostitución, no había droga, porque ahí la ruta de la droga de la Bolivia para entrar en Brasil pasa por Jauru. Entonces los traficantes de drogas estaban enojados porque no conseguían vender droga. Los dueños de casas de prostitución enojados porque ahí no había casas de baile, discotecas, no había discoteca, no había nada de que las fuerzas del mal pudiesen hacer. Entonces firmaron la sentencia de muerte a la masonería y firmaron la sentencia de muerte, simularon que estaban ahí para robarlo y lo golpearon con la pistola. Él hizo así y sobrevivió 11 días. Lo golpearon más o menos 10:30 de la noche, horario Brasil, que serían 5 horas más temprano que España. Y lo llevaron al hospital y empezaron a llegar los masones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie había divulgado la noticia del atentado. ¿Cómo llegaron los masones? Porque ya sabían de todo, ¿no? Y se reconocieron los killers y uno de ellos, 4 años después, lo mataron, ¿no? También por desentendimiento entre ellos. Y cuando el Padre Nazareno estaba sobreviviendo los 11 días, el Padre Gobi pidió a Padre Pío, porque estaba todavía Padre Pío Beato, todavía no santo, el milagre para su santificación. Padre Pío, por favor, sana Padre Nazareno, por favor. Eran amigos, Padre Pío y Padre Gobi eran amigos. El Padre Pío había aparecido a Padre Gobi 2 veces en sueño. No se conocieron personalmente. El Padre Gobi le dijo: querido hermano, no le puedo quitar la corona del martirio. O sea, no le puedo hacer volver a la vida. Es un mártir y es realmente primer mártir del movimiento. La causa de beatificación está y todavía no sé qué está pasando porque está en Vaticano, ya bien avanzada, solo en los tiempos de Dios. No, Padre Nazareno era así, una persona así que dormía 4 horas por noche. Iba a dormir medianoche, se despertaba a las 4 de la mañana, todos los días. Hacía todas las oraciones del día, porque el día salía para las comunidades, desayuno, cosas de la parroquia, almuerzo a las 10 y salía para las comunidades. Hacía matrimonios, digamos, confesión, unción de los enfermos, celebraba el cenáculo y misa, todos los días en una comunidad. Como tenía más o menos 60, a cada 2 meses volvía en aquella misma comunidad. Y mi hijo, Otávio, que tenía 8, 7 años, yo lo mandaba todos los años a estar 1 mes con Padre Nazareno. Y decía: hijo, tú puedes tomar helado, andar a caballo, hacer todo lo que quieras, pero una condición: ir a misa todos los días con Padre Nazareno. Y así fue. Mi hijo se volvió gran amigo, tanto que a mi hijo le gustaba mucho pescar. El Padre Nazareno había, en todos los 30 años que se quedó en Jauru, fue pescar 2 veces. Una con mi hijo. Y la barca se volvió llena de peces. Me acordé de la pesca milagrosa de los 153 peces, ¿no? Mi hijo dijo que pescaba uno atrás otro. Pa, 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 pa. Llenaron la barca de peces.
Fue una cosa increíble. La delicadeza, son cosas de la Virgen, ¿no? La delicadeza de la Virgen es una cosa increíble. Cuando don Stefano, padre Gobi, en el hospital llegó, preguntó a padre Nazareno 3 cosas. Era el 14 de febrero, ¿no? Lo golpeó el 11 y él murió el 22. Entonces, el 14 fuimos al hospital, estaba el obispo de Jauru y padre Gobi y yo estaba ahí. Padre Nazareno, te quiero hacer 3 preguntas. ¿Perdonaste el killer? Sí, yo lo perdoné. Bueno, ¿ves la Virgen? Porque nosotros cantamos, cuando llegue nuestra última hora, ven y no demores a llevarnos al cielo. Él quería saber si esto se cumple, porque cantamos todos los días. Sí, sí, veo la Virgen. ¿Qué te dijo el killer cuando te iba a matar? Porque el killer dijo algunas palabras. Estaban ahí 12 personas y solo él pudo entender y se volvió blanco. Él dijo, el killer se volvió el demonio, con el rostro del demonio. Y me dijo, te voy a matar porque tú me estás molestando mucho aquí. Y le golpeó con la pistola y huyó. Y padre Nazareno vivía como grande amigo de más él hacía las 4 cosas que la Virgen pide: rezar, sufrir, ofrecer y callarse. Les voy a platicar una foto que tengo aquí. Mira qué maravilla. En Jauru, estamos caminando ahí por las Nazareno, Padre Gobi conmigo, y ahí el auto Fiat Uno simplecito de Padre Nazareno. Aquí hay otra. Mira cómo eran amigos para siempre. Amigos para siempre. Mira qué maravilla los dos. Hermanitos. Y aquí cuando se inauguró esta capilla, que estamos en una capilla en mi casa, con el Santísimo, ¿no? Claro. Y se inauguró en el día que yo cumplía aniversario de matrimonio, de casamiento. Y Padre Gobi vino de Italia para celebrar y la inauguración de la capilla. Y aquí estamos los 3 en esta capilla en el 6 de diciembre del 90. O sea, hace 30 años que tengo esta gracia de vivir en la casa de Jesús. Mira qué gracia más grande, ¿no? Bueno, creo que terminé. Y quiero abrir, ¿no? Abrir para preguntas. Si quieren preguntar, estoy a disposición. Octavio, muchísimas gracias por haber compartido todo ese testimonio de vida junto al padre Nazareno y al padre Gobi. Y sí, vamos a abrir un tiempo de preguntas para que todo aquel que quiera, pues eso, consultarte, preguntarte cualquier cosita, pueda aprovechar este regalo que nos has concedido de compartir con nosotros. ¿Para qué soy bueno? Diga. Freddy, adelante, cuando quieras. Muchas gracias. Felicito al invitado. Realmente muy entretenido escuchar todas estas anécdotas, estas vivencias que animan a seguir realizando cenáculos. Quisiera hacer 2 preguntas. La primera es, el libro que está escribiendo usted, hermano, supongo que también va a estar en español. Y la segunda pregunta es, me da curiosidad. Por supuesto que sí. Segunda pregunta. Y la segunda pregunta que me da curiosidad, el padre Nazareno que viajó en ese entonces en avión con el padre Gobi y hablaban de Medjugorje. Me gustaría saber si el padre Gobi en algún momento se pronunció con respecto a estas apariciones. Serían esas 2 preguntas. Sí, primero, el libro va a ser traducido en español, va a ser la primera lengua. Y yo estoy contando todo, prácticamente todo lo que los 23 años que yo pasé con Padre Gobi, prácticamente 3, 4, 5 meses por año, porque él vivía aquí en mi casa, celebraba aquí todos los días, íbamos a la playa juntos de vacaciones, donde él hacía un retiro, rezaba el rosario completo, hacía procesión eucarística y Santa Misa y cenáculo, ¿no? Entonces yo lo conocí muy bien al Padre Gobi
y yo tengo la obligación de transmitir todas estas maravillas, porque un día, de nada, sabe, de la nada, Padre Nazareno me miró y dijo, estamos hablando con Padre Gobi, los tres, ¿no? Porque nosotros éramos como los tres moqueteros, no sé, amigos, éramos una cosa sola nosotros tres. Y ahí una intimidad de vida, uno endovinaba lo que otro pensaba, uno sentía lo que el otro sentía, uno sufría, el otro sufría, una cosa increíble, mística, misteriosa. Y entonces Padre Nazareno de la nada me dijo, Otávio, mira, Padre Gobi es el más grande santo de la historia de la iglesia. Y yo le pregunté, pero no es Juan Bautista. No, Juan Bautista preparó la primera venida de Cristo y fue el más grande santo hasta entonces. Pero Padre Gobi preparó la segunda venida de Cristo en el mundo y lo confirmó el Papa Juan Pablo II cuando todos los años celebraba, ¿no?, con el Papa la primera vez en abril del 79. Lo invitó el Papa mismo en una audiencia allí en Plaza San Pedro. Dijo, Padre Gobi, quiero hablar contigo, venga. Y fue y celebró, lo puso donde ponían los obispos. Y al final le dijo, el Padre Gobi presentó un sacerdote franciscano que era responsable del movimiento párroco en Roma, la diócesis del Papa en Roma, obispo de Roma. Santo Padre, este es tu sacerdote, aquí de Roma. Ah, bueno, párroco. Tu parroquia es todo el mundo, Padre Gobi. Acuérdate, tu parroquia es todo el mundo. O sea, confirmando lo que decía el Padre Nazareno. Y yo, sinceramente, no me había dado cuenta, porque el Padre Gobi tenía un carácter muy italiano que gritaba y se enojaba y comía, tomaba vino, le gustaba vino, no sé qué. Y entonces escondía toda la parte de santidad. La Virgen quería que fuera ella a aparecer en primer plano. Entonces dejó Padre Gobi un poco escondido a la sombra. Después de su muerte, yo me acordando de todo lo que viví, me di cuenta que, primero, Padre Gobi era el sacerdote que más sufrió que yo supe, porque hay un mensaje de la Virgen del Viernes Santo del 85, Mi Pasión Dolorosa. Lean. Viernes Santo de 85. Es la vida de don Stefano Gobi, de Padre Gobi. La Virgen dice, tu pasión dolorosa, comparando la vida de él con la pasión de Cristo. O sea, él tenía una inmolación permanente y un día me dejó escapar de los estigmas invisibles, que él tenía estigmas invisibles. Yo supe esto. Y él también no decía nada de las apariciones de la Virgen, que veía a la Virgen, que hablaba con Jesús, tenía locución y todo eso. Pero esto era continuo. Varias veces. Una vez me llamó, Otávio, quiero saber si tú me acompañas por América Latina, enero, febrero y marzo. Sí, por supuesto. Así porque Jesús me apareció, me dijo. Y yo dije, pero Jesús, yo estoy cansado, voy a descansar. Y Jesús me ha hecho ver la situación de la iglesia en América Latina y me preguntó, ¿tú tienes el coraje de quedarte dormido ahí en Italia con la situación que está la iglesia en América Latina? Padre Gobi le contestó, Jesús, le pido un seño, un sinal, un signo. Si Otávio acepta, yo voy. Si Otávio no acepta, yo no voy. Y yo digo, Padre Gobi, por supuesto yo acepto. Para mí es un gusto. Y fue uno de estos viajes, 94, 95, no me acuerdo, belísimo. Así 60 días de gracias y gracias y gracias. Segunda cosa, la persona más alegre del mundo fue Padre Gobi. O sea, nunca dejó transparecer su sufrimiento. Porque la Virgen dice rezar, sufrir, ofrecer y callarse. Y él cumplió las 4 cosas, porque ni yo me di cuenta cuando vivía con él. Después me acordaba que él tenía un semblante, había algunas fotos aquí que estaba prácticamente muerto de cansancio, ¿no? Tenía una cruz pesada, sufría mucho, pero nunca demostró. Quanto a Medjugorje,
Padre Gobi fue varias veces a Medjugorje y hay algunos mensajes donde la Virgen dijo, en el lugar donde aparezco Medjugorje, habla de Medjugorje, ¿no? Es que yo inclusive prácticamente fui 4 veces a Medjugorje, pero el día que conocí Padre Gobi, la Virgen me dijo, ahora te invito a ayudar Padre Gobi a llevar su cruz, ¿aceptas, Otávio? En locución interior, hablando en voz alta. Y yo contesté en silencio de mi corazón, sí, porque te amo. Y él continuó, la Virgen hablando, acojo tu sí en mi corazón y los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto que Padre Gobi me regaló una cruz en el 88. Acuérdate que tienes que ayudarme a llevar mi cruz. La tengo aquí, la cruz, un minuto. Aquí está, esta cruz. Mira. Ok, te contesté. ¿Alguna otra demanda? Muchas gracias, Octavio. Saludos desde Chile. Chile. Ué, muy bien, Chile, qué maravilla. Muchas gracias, Octavio. Bien, pues tenemos 2 manitas más levantadas y con estas 2 vamos a terminar. Noemí, adelante. No, soy Benjamín. Perfecto, Benjamín, adelante. Mi esposa Noemí, Octavio. Quería preguntar, Benjamín, querido. Mira, ya explicaste parte de lo que te iba a preguntar, era lo que tú has hecho, porque tú has sido un gran apóstol de la Virgen María y tuve la oportunidad de conocerte y contaste una parte aquí a la familia nuestra cuando viniste con el Padre Gobi. Y quisiera que nos contaras un poco más de tu apoyo realmente material, porque fue una parte muy importante para el Padre Gobi, hasta donde yo tengo conocimiento. Quisiera que todo el mundo se enterara hoy en qué consistió eso. ¿A qué renunciaste? Por favor. Bueno, te contesto con lo que me dijo mi obispo antes que yo saliera como misionero, traductor del Padre Gobi. Yo le pregunté, porque lo conocí Padre Gobi en 87 en Italia, me confesé con él vino en Brasil en 88, lo acompañé en algunos cenáculos. La Virgen me invitó a esto, ¿quieres ayudar Padre Gobi a llevar su cruz? Yo digo, sí, porque te amo. Y entonces ella me puso como prácticamente un chirineo para él, ¿no? Un tipo de persona que lo ayudaba en todo. Y entonces, antes de salir yo tenía un escrúpulo, pero yo tengo una familia, tengo 4 hijos, tengo una mujer hermosa, linda, guapa. ¿Qué voy a hacer yo? No soy padre, sacerdote. Y la gente decía, pero estás loco, vas a acompañar a Padre Gobi 2 meses y dejar su trabajo, su casa. Fui a preguntar a mi obispo, ¿sabe qué me contestó? Después de rezar, dijo, Octavio, tú tienes que hacer lo que Jesús ha dicho en el Evangelio. ¿Quién ama más su mujer, sus hermanos, sus hijos? No es digno de mí. Toma tu cruz todos los días y me sigas. Renuncias a ti mismo y recibirás el céntuplo con sufrimientos. Y el obispo dijo, Octavio, hay esta parte que dice céntuplo, pero tú no vas a recibir 100 veces, vas a recibir 200 veces. Y esto fue lo que pasó. Yo prácticamente renuncié a todo. O sea, lo que me ponía a disposición 24 horas de Padre Gobi. Pero yo tengo una familia. No sé cómo mi mujer me aguantó. Mis hijos, la Virgen me dio muchas gracias también en estos sentidos, porque yo pienso así, y cuando la Virgen me preguntó, Octavio, ¿tú aceptas ayudar al Padre Gobi a llevar su cruz? Que le contesté, sí. Después yo incluí a la respuesta, Virgencita, yo te amo. Todo lo que tú me pidas, ya te contesto, sí. Aunque si tú me pidas, Octavio, vayas a acompañar al Padre Gobi un año en China. Sí, madre, yo voy. Pero a ti te puedo pedir una cosa solo. Salva toda mi familia.
Es esto lo que yo hacía. Después, con esto me vino un pensamiento, así, un deseo ardiente que yo tengo en corazón, y mi vida es esa: trabajar para la salvación de las almas, siguiendo el ejemplo de Padre Gobi, Padre Nazareno y los grandes santos. Mi vida es esta. Ahora me jubilé de mi trabajo y me puedo dedicar ahora 100% para los cenáculos del movimiento sacerdotal mariano. Así es mi vida. Muchas gracias, Octavio. Yo creo que es bastante claro para que el mundo que nos está escuchando en este momento sepan en qué significa el renunciar a nosotros mismos. Eres muy amable, Dios te bendiga y para adelante. Gracias. Muchas gracias, Benjamín y Noemí. Bien, Octavio, pues vamos a ir con la última intervención de hoy, y viene desde México. Gaby Pacheco, adelante. ¿Desde? México. México, qué bien, México. Buen Gaby, día a cuando quieras. todos. Sí, gracias. Buen día, Ernesto. Buen día, Octavio. Me da mucho gusto conocer ese testimonio tan hermoso, tan cercano al Padre Gobi y al Padre Nazareno. Pero Gracias. yo quisiera hacerte una pregunta, Octavio, desde Sí, el carnal, fondo, hermana. desde el fondo de mi corazón. Quisiera Sí. preguntarte si, ojalá que nunca pase, pero si tú tuvieras que renunciar a todos esos hermosos encuentros y recuerdos con el Padre Gobi, con el Padre Nazareno, con nuestra Madre Santísima, y te dijeran que solo puedes conservar uno de tantos encuentros, ¿cuál sería ese? Si Gracias. yo pudiera revivir uno de estos encuentros. Sí. Fueron tantos. Y yo diría que no hay un encuentro así en particular que yo pudiera decirte, porque prácticamente éramos una alma sola, un espíritu solo y un corazón solo. O sea que toda mi vida, después que yo conocí el Padre Gobi, fue estar un solo corazón, una sola alma con él. Yo diría que mi gran alegría fue que la Virgen me llamó para hacer esta gran gracia, que era servir por amor, dar la vida para poder ayudar a este grande santo. ¿Sabe qué? Una de las cosas más hermosas que yo escuché fue cuando la Virgen, en un mensaje privado, porque la Virgen hablaba mensajes públicos que todos conocemos, el Libro Azul, ¿no? Pero hay mensajes privados que son secretos y son tan grandes o más de que el Libro Azul. Yo ya me dejó leer 5 o 6 porque era un poco curioso. El Padre Gobi dijo, estás muy curioso, no puedes leer, son secretos. Yo leí algunos ahí más o menos. Pero la Virgen le dijo en un mensaje privado a Padre Gobi, le dijo así: hijo mío, lo llamaba Estebancito. No Padre Gobi, nada. Su nombre era Esteban, lo llamaba Estebancito. Entonces la Virgen dijo, Estebancito, tú cuando te presentes, esto fue lo que me dio más alegría de todo, tú cuando te presentes delante del Señor, o sea, después de su muerte, ¿no? No vas a ir con manos vacías, no. Vas a tener en las manos todas las almas que se salvaron por el movimiento sacerdotal mariano. Y la Virgen dijo, serán más numerosas que las arenas del mar, que las estrellas del cielo. Y yo imagino, cada uno de nosotros también vamos a llegar con la mano llena, no va a ser vacía. Por esto, cada cenáculo que se hace, uno multiplica estas almas que se salvan. O sea, vale la pena dedicarse
darse totalmente. Ustedes hacen cenáculo todos los días, van a misa todos los días si pueden, confiesen toda la semana para poder amar, 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 amar el próximo, como si fuera amar a Jesús. Y en los mensajes, y concluyo, la Virgen habla mucho que nos forma como consoladores perfectos de Jesús. Esto es mi gran alegría. Consolador perfecto. Y nos dice aún más, en el amor de Dios les formo para ser consoladores perfectos de Jesús. Les doy todas mis virtudes. Imagínense, la Virgen dice eso. Cuando estamos en cenáculo, estamos ya en el cielo, porque el corazón inmaculado es la puerta del cielo, a través de la cual pasa el Espíritu Santo para llegar hasta nosotros. Cuando nos consagramos al corazón inmaculado, entramos en el corazón que es la puerta del cielo, y de ahí hay solo un destino: Cristo, camino, verdad y vida para el cielo. O sea, continúen haciendo cenáculos, porque, y concluyo con un ejemplo de mi nieto. Mi nieto Pedro tiene 5 años y me dijo: abuelito, ¿cuánto es 150 euros, digamos, más 15? Bueno, 165. Abuelito, yo tengo 165 euros. Ah, bueno, pero voy a tener 1 millón. 1 millón. Yo pregunté, ¿pero para qué? Cuando tú mueres, ¿vas a llevar ese millón contigo al cielo? No. Entonces, ¿por qué no acumulas tesoros en el cielo? Abuelito, ¿hay oro en el cielo? Sí, oro espiritual. ¿Qué es eso? Cuando tú sonreís a tu hermanita, la abrazas, la besas, hace esto con su mamá, su papá, obedeces la mamá, tu profesora, acumulas oro en el cielo. Y así es nuestra vida, acumular tesoros en el cielo. Y mi gran alegría, ¿sabe cuál es, Ernesto? Que un día todos nosotros vamos a estar juntos en el cielo. Una gran fiesta por toda la eternidad. Esta es mi gran consolación y lo que me mueve cuando me levanto a la mañana, la alegría de Jesús resucitado en el medio de nosotros. Es la razón de nuestra alegría, es nuestra vida, ¿no es cierto? Gracias, hermanos. Estamos aquí para servir. Así es, hermano. Octavio, pues hasta aquí llegamos hoy. Sí que es cierto que volveremos a concretar otro compartir en el que nos hables de una manera mucho más profunda del padre Gobi, de tu relación con él. Y esta segunda fraternidad la dejamos pendiente para darle fecha. Solo puedo mostrarte mi agradecimiento y mi gratitud por tu tiempo, por habernos dispuesto este tiempo y por haber compartido con todos nosotros tu experiencia con el Padre Nazareno y esta pequeña introducción de tu experiencia con el Padre Gobi. Que el Señor te bendiga mucho, Octavio, y a tu familia. Gracias. Soy yo que agradezco y me siento muy feliz aquí en familia porque somos todos hermanos. Gracias a ustedes, queridos hermanos. Gracias, Ernesto. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, Octavio. Bueno, familia, pues aquí vamos a dejar esta fraternidad de hoy con este cenáculo que de forma extraordinaria ha sido con la fraternidad compartida con nuestro hermano Octavio en este día, ¿verdad?, en el que hacíamos presente esos 20 años de ese atentado al Padre Nazario. Sin más, nos despedimos con un fuerte abrazo de Octavio y nos vemos mañana en el cenáculo. Pues